Me pilló con las manos en la masa, literalmente, preparando una tortilla de patatas para cenar. El teléfono fijo sonó. Sí, el fijo, ese aparato que en mi casa solo suena cuando llaman para venderte alarmas o cambiarte de compañía eléctrica. Contesté sin pensar demasiado, con el auricular entre el hombro y la mejilla mientras batía los huevos. ¿Isabel?, preguntó una voz masculina, joven, con acento andaluz. No, te has equivocado, le dije, sin más. ¿Seguro? ¿Este no es el número que me diste el otro día en el gimnasio? Me reí. Pensé que estaba intentando ligar o que era algún adolescente con tiempo libre. Pero antes de que pudiera colgar, dijo algo que me dejó helada. Entonces, ¿quién eres tú? Porque yo llamé al número que me dio la mujer con la alianza en la mano izquierda, la que me dijo que su marido no se enteraba de nada. Durante 3 segundos no supe ni qué contestar. No por lo que había dicho, sino por la certeza absoluta de que hablaba de mí. No era una equivocación. No era un número mal apuntado. Era mi número. Mi voz. Mi alianza. Y esa frase, dicha con la ligereza de quien no tiene idea de lo que acaba de soltar, fue como una bofetada inesperada. Colgué sin decir nada. El corazón me iba a 1000. Me apoyé en la encimera como si el suelo estuviera a punto de ceder bajo mis pies. No era miedo. Era una mezcla entre vértigo y la incómoda conciencia de que alguien, en algún lugar, sabía algo que no debía saber. Y lo peor, yo también sabía exactamente de qué hablaba. Nunca pensé que la forma en que mi marido se enteraría tendría tan poco de película y tanto de precisión quirúrgica. Javier no es el tipo de hombre que grita, rompe cosas o monta escenas. Es metódico, ordenado, y cuando algo le huele raro, lo investiga como si fuera una auditoría. Así fue como me pilló, no por un desliz emocional, ni por una llamada mal cortada, ni por dejar un mensaje sin borrar, sino por ser demasiado constante. No cambié nada en casa, pero eso fue precisamente lo que le llamó la atención. Yo seguía cocinando, seguía riendo en las cenas familiares, seguía preguntando por su día. Y eso, según él, no era normal. No porque esperara menos de mí, sino porque después de años viéndome arrastrarme por la rutina, el hecho de que de repente tuviera tanta energía le pareció sospechoso. No me lo dijo al principio, claro, lo supe después. Cuando todo había salido a la luz y él ya había armado su propio rompecabezas. Todo comenzó una mañana, cuando él decidió salir del trabajo 1 hora antes sin avisarme. Yo había dicho que me quedaría en casa porque tenía dolor de cabeza, lo cual era cierto. Pero también había planeado que Diego pasara 1 hora más tarde. Javier entró por la puerta justo cuando yo estaba abriéndola de servicio. Diego ni siquiera había llegado. Yo estaba en vaqueros y camiseta, sin maquillar, con el pelo recogido, pero con esa energía nerviosa que se tiene cuando se espera algo. Javier me miró y dijo simplemente, ¿no estabas mal? Le dije que sí, pero que ya me sentía algo mejor. Luego me preguntó si había pedido algo por delivery, porque había visto el coche de Uber Eats aparcado en la esquina. Le dije que sí, que no tenía ganas de cocinar. Ni siquiera se acercó a la cocina a comprobarlo. Me dijo que iba a ducharse y se fue al baño con la misma calma con la que uno recoge el correo. A los pocos días empezó a cambiar cosas pequeñas. Preguntaba a qué hora salía del trabajo, cuánto tiempo me llevaba a llegar a casa, si había visto tal o cual cosa en la calle. Parecían preguntas inocentes, pero no lo eran. Una tarde se me olvidó que había dejado el coche aparcado una calle más arriba, y él, casualmente, me preguntó si había notado que estaban arreglando el semáforo de esa esquina. Cuando dudé un segundo antes de contestar, supe que me estaba tanteando. Lo inevitable ocurrió un jueves, casi al final del mes. Javier me citó para cenar fuera, algo que no hacía desde hacía años. Me sorprendió, pero fui.
Nos encontramos en un restaurante cerca de la playa, muy discreto. Durante los primeros 20 minutos no hablamos de nada importante. Comida, trabajo, alguna mención a los chicos. Luego se quedó en silencio, me miró fijo y dijo, te voy a pedir que me respondas con la verdad, y solo con la verdad. Yo me quedé helada, pero asentí. ¿Estás viéndote con alguien? Esa fue la frase. Directa, sin adornos, sin rodeos. La sangre me bajó de golpe a los pies. Me costó tragar saliva. Lo negué, claro. Dije que no, que de dónde había sacado eso. Él asintió con la cabeza, como quien ya espera esa respuesta. Luego sacó del bolsillo interior de su chaqueta una carpeta. Ni el móvil, ni un papel suelto. Una carpeta. La abrió con calma y la puso sobre la mesa. Fotos impresas. Capturas de pantalla. Un registro de mensajes con fecha, hora y ubicación. No sabía cómo había conseguido todo eso. Después me enteraría de que contrató a alguien. Un informático. No para espiarme, sino para clonar mi WhatsApp web durante 3 semanas. Lo había hecho desde el ordenador viejo del despacho, al que yo no le prestaba atención. No grité. No lloré. Ni siquiera intenté seguir negándolo. Me limité a mirar las fotos sin tocarlas, como si fueran de otra persona. Javier solo dijo, no es solo lo que hiciste, es cómo lo hiciste. Cada vez que volviste a casa, me diste un beso. Como si nada. Eso es lo que no puedo perdonar. Yo intenté hablar, explicar, decirle que no era por falta de amor hacia él, que no tenía nada que ver con él. Pero él levantó la mano, cortando mis palabras. No quiero oír excusas. Solo quiero saber desde cuándo. Y si piensas seguir viéndolo. No podía mentir más. Le dije la verdad. Que todo había empezado hacía unos meses. Que fue casual. Que sí, al principio me sentí culpable, pero luego no. Que con Diego sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Él solo asintió. No preguntó si era amor. No preguntó si me iba a ir con él. Me miró con una mezcla de cansancio y algo que no supe identificar. No era rabia. Era decepción. Como si yo hubiera sido una versión que él se inventó, y de pronto esa imagen se rompiera frente a sus ojos. Pagó la cuenta sin decir nada más. Volvimos a casa en silencio. Cada uno en su lado de la cama, sin tocarnos. Sin despedida. Al día siguiente me levanté y él ya no estaba. No dejó una nota. No me escribió. Simplemente desapareció durante 3 días. No sabía si había ido al trabajo, si estaba con algún amigo, si planeaba irse para siempre. Solo cuando volvió entendí que su venganza no sería inmediata. Ni escandalosa. Sería meticulosa. Como él. Y yo aún no tenía ni idea de lo que se venía. No hubo ninguna escena dramática, ni gritos, ni platos rotos, ni lágrimas desgarradas. Lo que hubo fue algo mucho más incómodo, silencio. El silencio pesado de 2 personas que saben lo que está pasando pero aún no han terminado de decirlo todo. Javier volvió a casa 3 días después como si hubiese estado en una reunión de trabajo más larga de lo normal. Entró, dejó las llaves en su sitio, se quitó los zapatos, fue directo a la ducha, y luego se encerró en el despacho. No me dirigió la palabra en ningún momento. La tensión era insoportable pero yo no podía ser la que rompiera el hielo. Me sentía paralizada, atrapada entre el alivio de saber que había vuelto y el miedo a no saber con qué intención lo había hecho. La noche siguiente cenamos sin hablar. Yo cociné como si nada, él comió como si nada, pero el silencio seguía ahí, más incómodo que nunca. Fue justo cuando estaba lavando los platos que por fin se decidió a hablar.
Dijo mi nombre con una calma que me desarmó. Me giré y lo vi de pie, con los brazos cruzados, apoyado en el marco de la puerta. Me dijo que teníamos que hablar, y yo sentí como si hubiera estado esperando esa frase desde que entró por la puerta 3 días antes. Nos sentamos en el salón, sin copas de vino, sin música, sin nada que suavizara la conversación. Solo él y yo, cara a cara, con una distancia que ya no era solo física. Empezó preguntándome si lo amaba. No como alguien que busca una confirmación, sino como alguien que quiere oír la respuesta sabiendo que no le va a gustar. Dudé un momento, y en ese momento lo vi cerrar los ojos con fuerza, como si ya tuviera la respuesta. Le dije que no lo sabía, que lo quería, pero que no sabía si era amor. Me preguntó entonces si alguna vez pensé en dejarlo. No pude mentir. Le dije que sí, que hubo días en los que me lo planteé, pero que no lo hice porque no estaba segura de si lo que tenía con Diego era real o simplemente una forma de huir. Me preguntó si me acosté con él. Le dije que sí. No lo negué ni lo edulcoré. Le dije que sí, que varias veces, que no fue un error de una noche, que fue una decisión consciente. Javier respiró hondo, y me preguntó por qué. No cómo, ni cuándo, ni dónde. Solo por qué. Le dije que me sentía invisible, que hacía años que no me miraba como antes, que necesitaba sentirme viva de nuevo, que necesitaba que alguien me deseara, me buscara, me preguntara cosas que no tuvieran que ver con la lavadora o con el seguro del coche. Le dije que no lo hacía para vengarme, que no tenía nada que ver con lo que él hacía o dejaba de hacer, sino con lo que yo ya no era cuando estaba con él. Me miró con una expresión que no supe descifrar. No era odio, tampoco compasión. Era más bien una mezcla de cansancio y resignación. Como si todo eso que yo acababa de decir ya lo hubiera pensado él durante esos días fuera de casa. Se levantó, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua, y se lo bebió de un trago. Luego me preguntó si pensaba seguir viendo a Diego. Le dije que no lo sabía, que después de todo lo que había pasado, no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Me preguntó si quería arreglar lo nuestro. No supe qué decir. Me preguntó si estaba dispuesta a cortar todo contacto con Diego. Dije que sí. No porque tuviera claro que quería volver con Javier, sino porque sabía que, si había alguna mínima posibilidad de arreglar algo, empezaba por ahí. Javier asintió y se quedó en silencio durante un rato largo. Luego dijo que necesitaba algo de espacio, que se iba a quedar en casa pero que no íbamos a hacer como si nada hubiera pasado, que necesitaba tiempo para decidir qué quería hacer. Me dijo que no iba a actuar como si me perdonara por lástima, que no quería ser el tipo de hombre que se queda porque le da miedo empezar de nuevo, que no quería estar con alguien que no supiera si lo amaba. Me dejó claro que si decidía quedarse, no iba a ser bajo condiciones impuestas, ni con discursos vacíos, ni con promesas que no pensaba cumplir. Me dijo que si había una mínima posibilidad de que volviéramos a construir algo, tenía que empezar con una verdad absoluta y brutal. Le dije que entendía, que aceptaba las condiciones, pero que no sabía si él podría mirarme a la cara dentro de una semana sin odiarme. Me dijo que eso no podía saberlo aún, que tal vez sí, tal vez no, pero que de momento se quedaría en casa por los chicos, por la rutina, por lo práctico, pero que no me hiciera ilusiones. Y así quedaron las cosas. 2 personas viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en camas separadas, comiendo en la misma mesa, pero cargando cada uno con su propio silencio. Yo intentaba seguir mi vida con la mínima normalidad posible. Él se mostraba frío pero no cruel, distante pero no vengativo, como si quisiera que yo misma me diera cuenta de la dimensión del daño que había causado. Me decía buenos días, me pedía la sal, me preguntaba si habíamos pagado la factura del gas. Pero ya no había un ¿cómo estás?, ni un duerme bien, ni una caricia espontánea. Yo me movía por la casa como una extraña, sabiendo que, aunque él estuviera ahí, ya no era su esposa,
Al menos no de la forma en que lo había sido durante los últimos 17 años. La verdadera pelea no fue la del salón esa noche, ni los días de silencio. La verdadera pelea empezó después, cuando te das cuenta de que lo que has roto no se arregla con palabras, ni con lágrimas, ni con arrepentimientos. Que hay daños que no se pueden deshacer, que hay frases que no se olvidan y miradas que no se repiten. Y que, a veces, lo peor no es que te dejen, sino que se queden y ya no sea suficiente. Durante las semanas siguientes, Javier no volvió a mencionar el tema. No hizo ninguna referencia al engaño, no nombró a Diego, no me lanzó indirectas ni se mostró abiertamente rencoroso. Pero su silencio no era gratuito. Era el tipo de silencio que se siente más como una trampa que como una tregua. Yo intenté adaptarme, manteniendo la rutina con los chicos, el trabajo, la casa, pero todo se hacía desde una tensión constante. Él, por su parte, salía más de lo habitual. Decía que tenía cenas con clientes, reuniones, que estaba cerrando un proyecto nuevo. Incluso un fin de semana se fue a Madrid diciendo que lo habían invitado a una formación con su empresa. Nunca solía viajar, así que su repentino calendario laboral me hizo pensar. Cuando le pregunté si iba con alguien del equipo, me dijo que sí, que iban varios. No me dio nombres. No me pidió que lo acompañara. Tampoco disimuló. Parecía disfrutar esa nueva independencia. Un martes por la noche, mientras revisaba papeles en el salón, noté que Javier había dejado su portátil abierto en la mesa del comedor. Me acerqué sin ninguna intención concreta. No quería espiar, pero estaba ahí, abierto, con el correo electrónico desplegado. Lo que vino fue un correo cualquiera, sino un presupuesto de un bufete de abogados, con detalles sobre trámites de separación de bienes y custodia compartida. Sentí un nudo en el estómago. No lo había mencionado, no lo había insinuado, y sin embargo, llevaba semanas organizando cada paso legal. Todo estaba detallado, fecha estimada para la presentación, acuerdos previos, incluso nombres de testigos. Y lo más inquietante, la copia de un contrato de alquiler firmado para un apartamento en el centro. Me senté en el sofá con el portátil en las piernas sin saber si debía llorar o aceptar que aquello era lo lógico. Le hice una captura de pantalla a todo y la guardé en mi móvil. Cerré el ordenador y volví a mi habitación. No pude dormir. Cuando él llegó de su cena de negocios y entró como si nada, le pregunté directamente si tenía algo que contarme. Me miró, dejó el abrigo en la silla, y me dijo que sí, que en 2 semanas se iba de casa. No lo dijo con rabia. Lo dijo como se anuncia un cambio de horario en el trabajo. Le pregunté si lo había planeado desde el principio y me dijo que no, que lo había decidido cuando vio que yo no tomaba ninguna iniciativa, que esperaba que él resolviera todo, que ni siquiera había mostrado intención de luchar por el matrimonio. Me dijo que había conseguido un piso pequeño pero cómodo, que ya había hablado con un abogado y que los papeles estarían listos para firmar en cuanto él se instalara. Quise preguntarle si lo hacía por venganza, si quería hacerme sentir lo que él sintió cuando descubrió lo mío, pero no tuve que hacerlo. Me lo dijo él directamente. Me dijo que no era una venganza, que era justicia. Que él no iba a seguir siendo un actor secundario en su propia casa. Me dijo que sí, que en Madrid había visto a alguien, que se había sentido deseado, escuchado, interesante, y que no había hecho nada con esa persona, pero que por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Y que no pensaba perder esa sensación por una mujer que lo había engañado, lo había mentido y encima esperaba que él cargara con la culpa de todo. Los días siguientes fueron un desfile de cajas, llamadas, firmas, visitas de técnicos para el cambio de nombre de los contratos. Javier hacía todo sin drama, con una eficiencia que dolía. Una mañana, encontré en la cocina una carta, dirigida a mí, en papel impreso. No era una nota de despedida. Era una lista. Con fechas, lugares,
Detalles de todos los momentos en los que él sospechó de mi relación con Diego. Me explicó cómo se sintió en cada uno, lo que pensó, lo que calló. Terminaba diciendo que el mayor castigo que podía darme no era dejarme, sino hacerlo bien, sin gritos, sin escándalos, sin humillarme. Que su ausencia ordenada sería más dolorosa que cualquier escenita que yo pudiera imaginar. Que su venganza era dejarme sola, en la misma casa donde construimos todo, con el eco de lo que rompí. Y tenía razón. Cuando finalmente se fue, no hubo pelea. Me abrazó, sin cariño, sin ternura, pero con esa firmeza que tiene alguien que ya no te necesita. Me dio las llaves de su nuevo piso por si los chicos las pedían, me dijo que hablaría con ellos esa misma semana, y se fue. Me quedé sentada en el sofá, escuchando el silencio más brutal que había sentido en años. No por la ausencia de ruidos, sino porque por fin entendí que lo había perdido todo. No solo al marido, sino al único testigo de nuestra vida compartida. Él se fue sin destruir nada, pero con una precisión que dejó todo en ruinas. No me gritó, no me insultó, no me sacó del piso. Me dejó exactamente donde estaba, pero vacía. Eso fue lo que más dolió. Que no necesitó romperme. Me dejó rota por dentro, pero intacta por fuera. Y yo supe que eso era mucho peor. Pasaron 3 semanas desde que Javier se fue del todo. No dejó ninguna pertenencia olvidada, no me llamó, no preguntó por mí. Solo se comunicaba con los chicos, organizaba sus visitas, les escribía para saber cómo iban los estudios, les mandaba fotos del nuevo piso para que no sintieran que era un lugar desconocido. Yo, mientras tanto, seguía en la misma casa con una rutina que se sentía cada vez más absurda. Me despertaba sola, preparaba café para una sola taza aunque durante años lo había hecho para los dos, lavaba ropa que ya no incluía sus camisas, sus calcetines, su ropa interior. Cada espacio de la casa se convirtió en una especie de recordatorio constante de lo que había sido y ya no era. Pero no me atrevía a llamarlo. No porque no quisiera hablar, sino porque no sabía qué decirle que no sonara desesperado o manipulador. Era como si tuviera tanto por decir que ya no pudiera decir nada. La conversación llegó cuando menos lo esperaba. Estaba en el salón, viendo una película que no prestaba atención, con el móvil sobre la mesa. A las 10:30 en punto, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, lo vi parado ahí, con una carpeta en una mano y una expresión neutra. Me preguntó si podíamos hablar un momento. Le dije que sí, claro. Pasó y se sentó en la misma silla que usaba siempre, sin quitarse la chaqueta. Dijo que no iba a quedarse mucho. Abrí la boca para decir algo, pero levantó la mano y dijo que prefería empezar él. Me explicó que había firmado el preacuerdo con el abogado y que solo faltaba mi firma. Que había dejado todo bastante equilibrado, sin peleas por propiedades ni por dinero, que no iba a pedirme explicaciones, que no iba a quitarme nada más allá de su presencia. Luego me miró a los ojos por primera vez en semanas y me dijo que necesitaba cerrar la historia bien, al menos para él. Le pregunté si había venido a despedirse o si solo quería dejar los papeles. Me dijo que no sabía, que no venía con un guión, que simplemente sintió que necesitaba verme una última vez, sentarse conmigo y terminar lo que empezó en ese restaurante cuando me preguntó si lo amaba. Le pregunté si ahora me odiaba. Me dijo que no, que me dolió más de lo que imaginaba, pero que el odio era una pérdida de energía que ya no se podía permitir. Le pregunté si estaba con alguien. Me miró durante unos segundos y dijo que no, que había salido un par de veces con alguien, pero que no estaba en eso, que por ahora quería tranquilidad. Le dije que lo entendía. Luego le pregunté si había algo de mí que todavía le doliera recordar. Me dijo que sí, que los domingos por la mañana, que esa forma en la que solía apoyarme en su hombro mientras veíamos la tele, que las veces en que me escuchaba reír en la cocina mientras hablaba con alguna amiga.
Me dijo que esos detalles los seguían acompañando, pero que los estaba dejando ir uno por uno. Yo no sabía cómo responder a nada de eso. Solo podía sentir y escucharlo. Le dije que había leído la carta que me dejó en la cocina. Me preguntó qué pensé. Le dije que fue el golpe más fuerte que recibí. Me dijo que no la escribió para herirme, sino para asegurarse de que no olvidara lo que había hecho. Le dije que no necesitaba recordármelo, que no había un solo día en el que no pensara en eso. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí, que mucho. Me preguntó si de Diego también. Le dije que no lo veía más, que no volvía a hablarle desde que él se enteró. Me preguntó si era por culpa o por convicción. Le dije que era porque entendí que nunca fue amor, que fue una forma de tapar otras carencias, y que me equivoqué. Me miró fijamente y asintió. Luego se quedó en silencio, como si estuviera esperando algo. Le pregunté si había algo que quisiera preguntarme. Me dijo que sí. Me preguntó si lo hubiera confesado en algún momento o si pensaba llevarlo conmigo hasta el final. No supe qué responder. Dudé. Y esa duda fue suficiente. Me dijo que esa era la verdadera ruptura, que más allá del engaño, lo que no podía perdonar era que yo nunca tuve la intención de decir la verdad. Que si no me hubiera descubierto, seguiría actuando igual, y eso le resultaba insoportable. Yo quise defenderme, decir que quizás sí lo habría dicho, pero él me detuvo. Me dijo que no mintiera más, que era la última conversación, y que no quería terminarla escuchando más versiones distorsionadas. Me callé. Finalmente, se levantó. Me dijo que no me deseaba mal, que esperaba que pudiera rehacer mi vida, que los chicos estuvieran bien, que todo se estabilizara. Me dijo que no quería estar presente en mi vida, que no le nacía, pero que no me iba a impedir nada. Le pregunté si me iba a bloquear de todo. Me dijo que no, que eso era infantil, pero que no esperaba ningún mensaje. Le pregunté si pensaba en volver algún día, aunque sea como amigos. Me dijo que no sabía, pero que hoy, en este momento, la respuesta era no. Se acercó, me dio un beso en la mejilla, el primero en meses, y salió sin mirar atrás. Me quedé en el salón sentada, con los papeles sobre la mesa. Su firma ya estaba ahí, seca. Solo faltaba la mía. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo me quedé ahí sentada, mirando ese contrato que hacía oficial algo que ya sabíamos desde hacía tiempo. Que se había acabado. Que no quedaba nada más. Firmé los papeles al día siguiente por la mañana. No tardé más de 2 minutos en hacerlo, aunque pasé casi una hora entera mirándolos antes. No hubo ceremonia, no lo metí en un sobre especial, no esperé a la fecha límite ni pedí más tiempo. Simplemente firmé y los dejé en el buzón del abogado, como se hace con cualquier documento administrativo. Me sentí vacía, pero no rota. Lo que sentí fue más parecido a un tipo de aceptación incómoda, como cuando aceptas un trabajo que no querías, pero sabes que no tienes otra opción. No era resignación, era entendimiento. Era saber que ya no había más espacio para lo que fui, ni para lo que quise conservar, ni siquiera para una mínima parte de lo que compartimos. La decisión ya no estaba en discusión, y eso fue lo más claro de todo. Durante los días siguientes, la vida continuó sin cambios visibles, pero con un trasfondo completamente distinto. Iba a trabajar, cumplía con mis tareas, hablaba con mis compañeras, pero ya no tenía el impulso automático de contarle nada a Javier. Cuando los chicos me hablaban de él, lo escuchaba con atención y sin interrumpir, pero no preguntaba más de lo necesario. Ellos no sabían exactamente qué pasó, solo sabían que ya no vivíamos juntos y que estábamos separados. Intenté mantener esa versión el mayor tiempo posible, aunque sabía que en algún momento, sobre todo los mayores, juntarían las piezas. No me interesaba el juicio,
solo me importaba que no se sintieran involucrados en algo que no les pertenecía. Un viernes por la tarde, fui al supermercado donde solíamos ir juntos. Javier solía empujar el carrito mientras yo elegía los productos. Caminando por los mismos pasillos, vi lo ridículo que era seguir comprando como si nada. Llené la cesta de cosas que ya no compartía con nadie. Me detuve un segundo frente a la sección de vinos y pensé en llevar una botella, pero luego la dejé donde estaba. Me di cuenta de que no quería celebrar nada, pero tampoco necesitaba consolarme con alcohol. Lo que más me costaba era esa sensación de estar empezando desde un lugar donde no hay entusiasmo, solo obligación. Tener que reconstruir una vida sin saber si realmente quería construir nada. Porque al menos cuando hay dolor, hay algo que procesar, pero cuando ya ni eso te queda, solo hay una rutina sin contenido. Con el tiempo, volví a ver a algunas amigas que no veía desde hace años. Les conté la versión edulcorada de los hechos. Dije que la relación con Javier se había desgastado, que ambos decidimos separarnos de manera amistosa, que fue un acuerdo maduro. Algunas intuyeron que había más, pero no insistieron. Otras me contaron sus propias historias, algunas peores que la mía, algunas simplemente diferentes. Me sentí un poco menos única en mi desgracia, lo cual fue un alivio inesperado. Ver que tantas otras mujeres también estaban aprendiendo a vivir con decisiones que nunca imaginaron tomar me hizo pensar en lo poco que hablamos de estas cosas, y en lo mucho que callamos hasta que ya es demasiado tarde. Después de 3 meses, dejé de esperar mensajes. Al principio revisaba el móvil con la esperanza tonta de que Javier escribiera algo, lo que fuera. Luego pasé a sentir miedo de que lo hiciera. Y después simplemente dejé de pensar en eso. Un día como cualquier otro, me di cuenta de que no me había acordado de él en toda la jornada. No porque lo hubiera superado, sino porque ya no formaba parte activa de mis pensamientos. Seguía presente, como un archivo que no borras pero que ya no abres. Entendí que eso era lo más parecido al cierre que iba a tener. No volví a tener noticias de Diego. Su número seguía en mi móvil, pero nunca me animé a escribirle. No por culpa, sino porque entendí que cualquier cosa que pudiera surgir desde ahí no tendría ningún futuro. Lo nuestro fue una consecuencia, no una elección real. Fue un error envuelto en necesidad. No me arrepiento de todo lo que hice, pero sí de cómo lo hice. No por él, no por mí, sino por la manera en que arruiné algo que tal vez aún podía salvarse si hubiera tenido la honestidad de hablarlo a tiempo. Javier tenía razón en algo que dijo durante nuestra última conversación. El verdadero problema no fue lo que hice, fue que nunca planeé decir la verdad. Pensé que podía seguir con todo sin consecuencias, y al final las consecuencias llegaron, no con gritos ni escándalos, sino con hechos concretos que destruyeron cualquier posibilidad de redención. Ahora vivo en la misma casa, pero ya no la siento mía. A veces pienso en mudarme, pero no tengo claro a dónde ni con qué propósito. No tengo urgencia, pero tampoco raíces. Solo intento seguir, manteniéndome ocupada, sin mirar demasiado atrás, pero sabiendo que lo que pasó dejó marcas que no se borran con el tiempo, solo se integran. Me he vuelto más cautelosa, más selectiva con las personas, más silenciosa. Ya no busco explicaciones en nadie. Tampoco espero comprensión. Solo quiero paz. Y si eso significa estar sola durante un tiempo, estoy dispuesta a asumirlo. Lo más duro de esta historia no fue perder a alguien, fue darme cuenta de que fui yo quien lo empujó a irse. Que tuve el control de algo importante y lo usé mal. No fue un impulso, no fue un error espontáneo. Fue una cadena de decisiones tomadas con frialdad, aunque disfrazadas de emoción. Y eso es lo que más cuesta aceptar. Que no soy la víctima. Que no hubo monstruos. Solo una persona que quiso sentirse viva y eligió el camino más torpe para lograrlo. No sé qué pasará en unos años. Tal vez Javier rehaga su vida con alguien.
Tal vez yo también lo haga. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que, a partir de todo esto, entendí que el amor no se mantiene solo con comodidad o recuerdos bonitos. Que la sinceridad es una elección constante, incluso cuando duele. Y que cuando la rompes, no siempre hay vuelta atrás, incluso si estás dispuesta a pagar el precio. Eso fue todo. No tengo más que contar. Solo queda seguir. A veces en silencio. A veces sola. Pero con la conciencia clara de que, al menos, por fin dejé de mentirme. Aunque haya sido demasiado tarde.